Hoy día voy a hacer una presentación sobre el absurdo, vamos a ver algunos videos, sobre todo de Chaplin, de Buster Keaton, de los hermanos Marx, que pueden ayudar mucho a construir sus escenas más adelante. Vamos a ver que el clown tiene una importancia fundamental en la construcción del absurdo, en el desarrollo del absurdo, explorando la esencia del teatro del absurdo y su impacto filosófico y artístico. ¿Qué cosa es el absurdo? El absurdo representa una postura existencial que surge del contraste entre el anhelo humano de encontrar un significado y la indiferencia del universo. ¿A qué nos referimos con esto? A que, digamos, hay un anhelo por parte del ser humano de que el mundo sea de cierta manera, de que el mundo sea justo, de que el mundo esté ajustado un poco a lo que nosotros deseamos, a nuestros ideales, a lo que quisiéramos que sea. Y sin embargo, la historia de la humanidad hasta cierto punto consiste en constatar que ese anhelo de orden está siempre en contradicción con lo que verdaderamente hay en el mundo. Y esa es la condición absurda. Queremos una serie de cosas del universo y también de cómo funciona la misma humanidad, y sin embargo siempre nos encontramos con que es al revés. Con que tenemos, no sé, guerras, problemas, sufrimiento existencial profundo, incapacidad para comunicarnos. Y esto da la sensación de que vivimos en un mundo absurdo. Bien. Uno quisiera que las cosas sean de cierto modo y son completamente opuestas, ¿ya? Entonces este choque da lugar a una lucidez, quizás, que aunque dolorosa, puede resultar liberadora a largo plazo. En todo caso, el teatro del absurdo es un teatro que nos confronta con ciertas cuestiones fundamentales de nuestra existencia, y al hacerlo de un modo muy particular que voy a ir desarrollando en lo que va de la exposición, nos permite cobrar conciencia de cuál es la condición humana, o en todo caso de una faceta de la condición humana. Sobre todo algo que es muy representativo de nuestra época. ¿Bien? El teatro del absurdo nace en una condición social, en un espectro geopolítico muy particular. Entonces, el teatro del absurdo se convierte así en una manifestación dramática de esta toma de conciencia trágica que no ofrece consuelo. ¿Qué filosofía, qué tipo de pensamiento hay detrás del teatro del absurdo? ¿Qué filósofos de alguna manera marcan, sin saberlo, porque preceden al menos un siglo al nacimiento del absurdo como tal, que nace históricamente con la cantante calva de Ionesco? Se dice, o sea, Esslin, que es el primero que empieza a teorizar sobre el absurdo y es el que escribe el libro sobre el teatro del absurdo, que luego se vuelve muy famoso, dictamina que el inicio del absurdo empieza con el estreno de la cantante calva de Eugene Ionesco. El rey se muere, que es la obra que vamos a leer en un rato, es también de Ionesco. En un módulo hace unos años hicimos la cantante calva y luego la pusimos profesionalmente y salió muy bien, la verdad, y me divertí mucho. Incluso una vez actué en la obra, tuve que reemplazar a un chico. Y nada, conozco bien a Ionesco y creo que ejemplifica muy bien el espíritu del absurdo, ¿no? Él y Samuel Beckett son un poco los representantes más importantes de esta corriente. Pero volvamos un momento a la filosofía que está detrás. Friedrich Nietzsche, Freud y Marx. ¿Por qué coloco a estos tres filósofos? Son reconocidos como los filósofos de la sospecha, ¿no? Son tres personalidades muy importantes de la filosofía occidental, que de alguna manera ponen en entredicho si los valores occidentales están bien sostenidos, ¿no? Si tienen sentido. Sospechan un poco de la cultura occidental, los tres. Y cuando sospechan de la cultura occidental, sospechan hasta cierto punto del cristianismo, ¿no? Que es un poco uno de los pilares sobre los que se sostiene la cultura occidental. También se sostiene sobre lo romano, sobre lo grecolatino. Pero digamos que el cristianismo pues tiene un papel preponderante, ¿no? Fundamental. Nietzsche, sobre todo, es quien declara la muerte de Dios, que es más una metáfora.
una metáfora que está en su libro La Gaia Ciencia. Más o menos hacia el final de ese libro hay un aforismo muy interesante que narra que un loco está con una suerte de candelabro, de pequeña vela, y está paseándose por el mercado de la ciudad diciendo que Dios ha muerto. Y todos se ríen, ¿no? Nadie entiende a qué se refiere con que Dios ha muerto. Luego en Así habló Zaratustra desarrolla más esta idea, y en toda su filosofía desarrolla la idea de la muerte de Dios. ¿Qué vendría a ser la muerte de Dios? Es la muerte o la pérdida de sustancia de los valores sobre los que se sostiene la sociedad occidental, en la que vivimos y de la que somos herederos. ¿Bien? Hasta cierto punto podríamos ser como los restos de esta sociedad. Entonces, cuando desaparece la idea de Dios, desaparece la idea de un sentido. Entonces, si bien antes también había opresión y había, digamos, un campesinado que estaba bajo la opresión de una clase noble, etc., de todas maneras, tenían un sentido trascendente esas personas que, por más que vivían también en situaciones a veces terribles, e incluso tenían, no sé, una calidad de vida quizás mucho peor que la que vivimos nosotros. Y sin embargo tenían un para qué. Eso le daba al individuo, al alma, una justificación a su sufrimiento. Entonces, cuando empieza a perderse la fe en el Dios cristiano, a perderse la fe en la iglesia misma empieza a romperse desde dentro, por ejemplo, con la Reforma Protestante, que marca un antes y un después, ¿no? en la estructura de la iglesia, entonces desaparece el sentido para el ser humano y aparece el individuo moderno, que es un individuo, que somos nosotros, que hasta cierto punto la narrativa es que somos libres. Somos libres no solo frente a la sociedad, no solo somos ciudadanos del mundo, etcétera, sino que también somos libres en un sentido metafísico. ¿Bien? Pero esa libertad trae, si bien pareciera ser una solución al problema de que antes habían estructuras mucho más rígidas, al mismo tiempo la solución trae la semilla de un nuevo problema, que es que a ver qué vamos a hacer con esa libertad. Y eso viene un regalito que es una suerte de angustia profunda frente a la libertad que se gana con la muerte de Dios. Se entiende hasta aquí entonces más o menos cuál es el inicio del absurdo. Es que claro, si ya no hay Dios, si no hay un sentido trascendente, entonces ¿quién le va a dar sentido a la existencia? ¿Nosotros mismos? ¿Pero somos capaces de eso? Las preguntas al final, por favor, apúntalas porque si no me pierdo un poco en la línea del pensamiento. Entonces es bien importante que quede claro que más o menos en este acontecimiento que Nietzsche llama la muerte de Dios, empieza una desestructuración del sentido del ser humano, sobre todo en la historia de Occidente. Aparece Freud también con el descubrimiento de lo que vendría a ser el inconsciente, ¿no? Entonces Freud revela que a partir de la existencia del inconsciente se argumenta que la razón, que también fundamentaba el cristianismo, no controla al individuo. ¿Bien? Esto desafía la noción de que la racionalidad puede ser motor del comportamiento humano, y más bien estamos hasta cierto punto poseídos por fuerzas del subconsciente que no sabemos cómo son y que nos guían. Y por tanto, digamos, es más difícil asegurar que lo que yo hago lo hago porque yo quiero. Quizás hago las cosas que hago porque me preceden fuerzas subconscientes de las cuales no tengo no solo conciencia, sino no tengo ningún control. Entonces eso también podrán intuir que esto genera una sospecha por parte de los autores y de los artistas de que verdaderamente haya un libre albedrío, por ejemplo. Quizás no hay libre albedrío, sino que estamos hasta cierto punto siendo títeres de fuerzas que nos preceden y que sin embargo están dentro de nosotros. Y finalmente Marx, con la crítica a la ideología burguesa, argumenta que las ideas y los valores son producto de condiciones materiales y no vienen dadas naturalmente. Entonces esto de alguna manera da nacimiento al realismo psicológico, y del realismo psicológico también va a devenir un poco lo que, a partir de la ruptura con el realismo, es que aparece el teatro del absurdo. ¿Y por qué es importante la idea de Marx y por qué tenemos que tenerla presente? Porque cambia la idea sobre qué cosa es la identidad. La identidad ya no es una cosa que viene dada por Dios,
es algo que aparece a partir de las condiciones materiales en las que uno nace. Entonces, si tú naces en una clase social con muy pocos recursos, vas a tener una identidad forjada por esa condición material muy diferente a que si naces en la clase aristocrática más alta, con muchísimo dinero y muchísimo poder. Entonces, eso significa que la identidad al final es mucho más cambiante de lo que uno quisiera. Y por tanto eso va a llevar a que luego los autores del absurdo renuncien de manera ya radical a la idea de que la identidad exista. Y por eso vamos a ver personajes que ya no responden a motivaciones psicológicas. ¿Bien? Entonces, o sea, el absurdo va incluso mucho más allá que estos autores. Es la consecuencia final de los movimientos ideológicos que se inician o de los cuales estos autores son representantes. Hablamos de Nietzsche, de Freud, el inconsciente, Marx. La literatura del absurdo, ¿cuáles son algunas de las presencias literarias que marcan un poco el precedente de la literatura, del teatro absurdo? Tenemos a Kafka, bien. No sé si alguno ha leído La Metamorfosis, es un libro muy famoso. Es un libro en el cual el protagonista, de pronto, de la nada, sin ninguna explicación, ahí un poco aparece esta condición absurda. No hay explicación, aparece como un escarabajo gigante que está en su cama y que es plenamente, o sea, mantiene su identidad humana, pero en forma de escarabajo. Nadie explica por qué, pero evidentemente esto empieza a generar pues una serie de problemas, ¿no?, con la familia. Y lo que empezamos a ver en estos personajes de Kafka es una desesperación, una angustia existencial, ¿bien?, que está relacionada a que el ser humano ya no tiene de qué asegurarse, ¿bien? Ya no está seguro de qué cosa está bien y qué cosa está mal, porque lo que antes aseguraba eso, que era el dogma católico, ya ha caído en decadencia. Ya no le puedo tener fe al dogma católico, al dogma cristiano, y por tanto, justamente ahí aparece esta figura de Zaratustra, ¿no? Zaratustra es quien dice: tenemos que crear nuevos valores, tenemos que crear nuevos bienes y nuevos males. ¿En función de qué? En función un poco de mi subjetividad. Entonces, claro, también es un poco peligroso, porque si no hay un orden trascendente, entonces como que todo está permitido. Empiezan a ver un poco cuáles son los problemas de la muerte de Dios. Es una suerte de liberación, pero una liberación que trae inmediatamente grandes problemas. En El Proceso, que es otra novela de Kafka también, vemos como una suerte de burocracia absurda que se ha ido creando constantemente termina por convertir al individuo en un individuo sin agencia, ¿no?, sin capacidad, y sometido a una vida absurda y ridícula. Por otro lado, James Joyce, en todo caso, lo que hace Joyce, y cosa que luego van a hacer muchos absurdistas, Samuel Beckett fue confidente de Joyce, fue un gran amigo de Joyce, fue su asistente personal, creo, en una parte de su vida. Lo que hace Joyce es destruir el lenguaje, ¿no?, en su narrativa. Entonces, la manera en la que nos comunicamos y el lenguaje cotidiano que nos permite entendernos, a partir de esta modernidad representada por Joyce, y que es precedente inmediato del teatro del absurdo, el lenguaje empieza a dejar de funcionar de manera normal. Ya hay algunos de estos elementos en Chekhov, por ejemplo, ¿no? Cuando Stanislavski lee La Gaviota, con lo primero que se encuentra es que no es como Shakespeare, que confía plenamente en el lenguaje y que te explica, el personaje entra, se presenta y te dice: hola, soy Ricardo III y voy a cometer una serie de crímenes. Voy a empezar por voy a seducir a esta mujer, voy a tratar de traerla, de seducirla con mis redes, etc. En cambio, ya en Chekhov aparece este inicio de una suerte de desconfianza en el lenguaje, que en el absurdo se va a volver radical, y aparece Masha diciendo, o Medvedenko le pregunta a Masha: ¿por qué viste siempre de negro? Y ella dice: llevo luto por mi vida, soy desgraciada. No es una desconfianza tan radical, pero ya marca una gran distancia con cómo presentaba Shakespeare a sus personajes, o cómo presentaba el coro griego en los mitos griegos, ¿no? Finalmente tenemos a Luigi Pirandello. Estuve muy cerca de poner esa obra como parte del trabajo que íbamos a hacer, porque es una obra, digamos, protoabsurda. Pero al final desistí porque efectivamente, al final, internamente sí tiene lógica la historia de 6 personajes en busca de un autor.
La historia trata de que hay una compañía de actores con un director y de pronto llegan unos personajes, ahí está el elemento absurdo, llegan personajes a pedir ser representados. Llega el padre, llega la hijastra y llegan como, oye, miren, tengo esta historia, que es la historia de mi vida, y quiero que la representen ustedes, actores. Y empieza ahí un diálogo con elementos absurdos. Sin embargo, cuando tú analizas a los personajes, sí puedes encontrar motivaciones. Claro, es absurdo porque la hijastra es un personaje, por ejemplo. Pero de todas maneras la hijastra tiene motivaciones muy claras. Quiere que se revele una serie de secretos sobre la familia, etc. Entonces hay elementos absurdos, pero hay una lógica aún. Es comprensible lo que pasa. No es comprensible, por ejemplo, la cantante calva. Ya ahí es radical el rompimiento con el lenguaje. Por eso preferí dejarla ir. Me costó, porque la verdad que sí quería hacerla. Entonces, Pirandello anticipa la desintegración del drama, cuestiona la identidad del personaje y la estructura narrativa. En el teatro hay también un precedente muy importante que es el Ubu Rey de Alfred Jarry. Alfred Jarry es un autor francés, pero del siglo XIX, que narra la historia de un rey fantoche, es una sátira al poder, ¿ya? Pero es interesante porque, claro, en Jarry, por más que es una sátira con una enorme cantidad de elementos absurdos, de todas maneras también tiene sentido lo que se está diciendo. Es una sátira al poder. En cambio, ya en Godot, por ejemplo, ya ni siquiera se tiene presente a qué cosa se está satirizando. O sea, cuando le preguntan a Beckett quién es Godot, no responde, dice que no sabe. A pesar de que es evidente, ya lo vamos a ver, es evidente de que Godot es una referencia a Dios, ¿no? O sea, cuando le preguntan cómo es Godot, hablan de que tiene barba blanca, es un señor viejo, ¿no? Y se llama Godot, y lo están esperando para que lo salve. Entonces hay un montón de referencias, pero sin embargo no termina de quedar claro, no termina de ser una sátira directa, es como si ya no hubiese autoridad, ya ni siquiera existiría una autoridad sobre la que sostenerse. Y por tanto el ser humano se queda en un vacío existencial. ¿Bien? Es terrible. Y sin embargo el teatro del absurdo tiene la capacidad para mostrar eso con muchísima comedia. Yo nunca he hecho una obra en la que me haya reído tanto en el proceso como en La cantante calva. De verdad era un jolgorio hacer esa obra, muy divertido. Y seguro que ahora en Ionesco también la vamos a pasar bastante bien. Bueno, otro precedente importante que no fue un dramaturgo es Artaud, ¿no? Artaud es el escritor del Teatro de la Crueldad. Bueno, el teatro doble que tiene dentro todo el programa del Teatro de la Crueldad, que de algún modo intenta volver al teatro en tanto rito. Desprecia el teatro burgués, es un vanguardista, desprecia el lenguaje. O sea, Artaud propone que en realidad cuando tú ves una obra, el lenguaje no debería tener una preponderancia en relación a la luz, o en relación a la música, o en relación al color, o al vestuario, o al movimiento corporal de los actores. Debería estar en una suerte de desjerarquización. El teatro del absurdo, sin embargo, a pesar de que rompe con el lenguaje a través del lenguaje. Es paradójico, pero en el caso de Artaud, o sea, es que a Artaud no le interesa la palabra. En cambio, en el teatro absurdo se revela el sinsentido precisamente a través de un lenguaje descompuesto. Y eso es bien importante para un poco entender la diferencia. Pero de todas maneras Artaud subvierte una enorme cantidad de conceptos sobre qué cosa debería ser el teatro y abre paso a lo que luego vendría a ser Grotowski, Peter Brook. Ellos beben y están constantemente en relación con la figura de Antonin Artaud. Bueno, un poquito de historia y contexto del teatro del absurdo, un viaje a través de los orígenes, influencias del teatro del absurdo. Como mencioné, todo empieza con el estreno de La cantante calva en 1950. Y hasta cierto punto el teatro del absurdo, al menos en la historia del teatro, está considerado que ocurre dentro del año 50 y el año 60. Lo que vendría después son autores que están muy influenciados por el absurdo, pero que ya no pertenecen, digamos, al canon, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos aquí? Estamos frente a la posguerra. O sea, literalmente el teatro del absurdo nace en el 50, 5 años después de que acaba la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante porque
o sea, en la Segunda Guerra Mundial es como que la humanidad como tal, y principalmente Occidente, tiene que confrontar, porque las dos guerras mundiales ocurren en Europa, ¿bien? Principalmente, ¿no? Entonces el Occidente tiene que constatar, tiene que darse cuenta de que todo el trabajo que han venido haciendo los últimos 2000 años ha terminado en dos guerras no solo sangrientas, sino autodestructivas, hasta el punto de que, o sea, hoy en día si hubiese una tercera guerra mundial podría ser la última, por todo el avance nuclear, etc. Entonces tenemos escenarios como el Holocausto, las dos guerras, las dos bombas nucleares, ahí aparecen y se ve, digamos, todo el potencial destructivo que tiene el ser humano, que al mismo tiempo, si han visto Oppenheimer, por ejemplo, revela esta paradoja de, claro, es un gran poder destruir una ciudad, como un poco como Star Wars, de que pueden incluso destruir planetas con la estrella de la muerte, pero al mismo tiempo pues revela que, claro, ese poder puede estar al servicio de la destrucción, y no solo de la destrucción de otros, sino finalmente de la autodestrucción, de la aniquilación total. Por ejemplo, ahí también aparece esta figura ya más contemporánea de los Walking Dead, del Ejército de la Muerte de Juego de Tronos, ¿no? que representa también una amenaza existencial contra la humanidad, ¿no? El olvido de la historia humana. Entonces, aparecen en 1945 el nazismo, el comunismo también, que son todos dogmas que intentan reemplazar el vacío que ha dejado la muerte de Dios. Y claro, lo intentan, pero lo intentan inevitablemente con una cantidad de violencia que termina pues en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto hace que el lenguaje comience a perder su función comunicativa. Ya no se puede confiar mucho en el lenguaje. O sea, ya de por sí el lenguaje empieza a perder valor. Por ejemplo, Goebbels, que fue uno fue el publicista más importante del régimen nazi, tenía como uno de sus paradigmas que había que mentir, porque algo quedaba finalmente. Entonces, o sea, uno se empieza a cobrar conciencia de que buena parte de las narrativas en las que vivimos están construidas meramente sobre mentiras. A veces bien intencionadas, a veces mal intencionadas, pero en todo caso son narrativas falsas, que no tienen fundamento. Y eso, una vez más, deja al ser humano, al individuo, en una situación de desamparo existencial. Entonces aparecen estos autores que son los principales del teatro absurdo, al menos los que Esslin trata de juntar en su libro, que son Ionesco, Beckett, Jean Genet, Adamov. Arrabal es un autor de teatro absurdo, pero posterior, es español, y de alguna manera estos cuatro autores, Beckett, Ionesco, me parece que ellos dos son los más importantes, Adamov, que es un ruso, y Genet, que es un francés, terminan por conformar este primer canon del teatro absurdo, ¿no? Esto ya lo vimos. Hiroshima, Auschwitz, el lenguaje comienza a perder su rol como formador de sentido. Beckett. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones? Esto también es una cosa muy importante, ¿no? O sea, ¿cuáles son las operaciones dramatúrgicas más relevantes que realiza el teatro absurdo, que hace que, digamos, que tenga sentido como que colocarlo en un solo canon, ¿no? Absurdo ha habido siempre. O sea, si uno lee una comedia de Aristófanes, que tiene más de 2000 años de antigüedad, va a haber situaciones absurdas. Si uno ve Tartufo, si uno ve cualquier obra de Molière, va a haber situaciones absurdas. Si ve una obra de Menandro, o si ve Al fondo hay sitio, o si ve Así es la vida, va a ver que por lo general en la comedia el elemento absurdo está presente siempre, o casi siempre. ¿Qué cosa es el absurdo en ese sentido? Hay un libro muy interesante de Bergson, que se llama La risa, que explica que cuando, digamos, el elemento cómico aparece cuando hay un tropiezo, por ejemplo. Alguien se tropieza y mientras más escandaloso sea el tropiezo, más risa me va a dar. Yo a veces me quedo pegado cuando estoy haciendo el scrolling y me empiezan a aparecer videos de gente tropezándose y son muy graciosos, ¿no? Entonces, ¿por qué da risa eso?
Da risa porque, digamos, hay una intención en el sujeto que va a sufrir el tropiezo de cumplir algo importante. No sé, está corriendo y va a cumplir algo que le importa. Eso marca una estructura, hay un objetivo, y de pronto es como si la realidad te dijese, no, papito, no, así no funciona. Toda tu estructura, toda la maquinación que has hecho, no sirve. Y te la destruyo, ¿no? La rompo de manera radical y se genera el tropiezo. Y el efecto que genera en nosotros como espectadores es ¡ja! ¡Qué gracioso! Entonces el absurdo es justamente cuando se manifiesta esta grieta entre lo que yo quiero del mundo y lo que el mundo es. ¿Ya? Porque lo que yo quiero del mundo y el mundo, en tanto entes aislados, no son absurdos. Tienen su funcionamiento, tienen su orden. Es cuando se juntan que colapsan. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace el teatro absurdo que no hace, por ejemplo, Molière, que no hace Aristófanes o que no hace, por ejemplo, en cualquier obra cómica que puedan ver hoy en día? Lo que hace es que el absurdo se vuelve parte constitucional del drama. Ya no son solamente elementos absurdos. No es, por ejemplo, es absurdo que Orgón, en la obra de Tartufo, esté así de encandilado por Tartufo. Es ridículo, pero tiene sentido. Lo puedes explicar de alguna manera. En algunas circunstancias hemos visto que gente pierde la cabeza por otra persona. Hay motivaciones psicológicas por las cuales poder comprender esa situación. Pero en el caso, por ejemplo, de la cantante calva, ya no hay motivaciones psicológicas para lo que les pasa. Podemos hacer análisis luego de qué les ocurre, pero lo que estamos viendo es la dramatización del sinsentido. El sinsentido se vuelve, de alguna manera, el núcleo. Y la dramaturgia ya no tiene ninguna intención de representar una lógica. Entonces, la estructura de la trama se disuelve. ¿Cuál es la estructura de una trama cualquiera? Cuando en la poética de Aristóteles hace una pregunta que a mí siempre me ha parecido brillante, que es, yo voy a ver una obra, veo Edipo Rey, y cuando salgo de la obra, siento que he visto una obra, a pesar de que he visto varias escenas. Entonces, la pregunta que se hace Aristóteles es, ¿qué cosa hila los acontecimientos? ¿Por qué siento que pasan una serie de cosas, una serie de incidentes, y siento que a pesar de que son varios, en el fondo tienen unidad? ¿Cuál es ese hilo rojo que está detrás? Y la respuesta de Aristóteles es la acción. ¿Bien? La acción dramática, que seguramente ya todos han oído de eso en algún momento. El objetivo del personaje. Ese objetivo le da unidad, le da coherencia, le da estructura, hace que yo como actor, por eso es tan importante entender esto, hace que yo como actor entro al escenario y si sé cuál es mi acción, voy a estar orientado. ¿Cuál es el problema? Que llega el teatro absurdo y desprecia la trama. Ya no hay trama, ya no interesa la trama, ya no hay progresión, y por eso aparecen situaciones como las de, por ejemplo, la cantante calva, en la cual empieza con un diálogo y termina con exactamente el mismo diálogo, a pesar de que en el transcurso hubo una gran cantidad de acontecimientos y de situaciones, pero que no generaron progreso, un progreso dramático, sino que más bien fueron simplemente una situación circular, que colocan al personaje de nuevo en la misma situación en la que empezó, como por ejemplo también en Esperando a Godot. Son 2 actos en Esperando a Godot y los 2 son muy parecidos. Son angustiantemente parecidos. Hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, Pozo en el primer acto es un personaje con mucho poder, es como una suerte de gran hacendado, ¿no? Que tiene su esclavo, etc. Y en la segunda parte es un ciego. y no queda claro cuántos días pasaron del primer acto al segundo. No queda claro tampoco quiénes son Vladimir y Estragón. Porque se llaman Vladimir y Estragón en el texto, pero se llaman a sí mismos Didi y Gogó, y luego cuando llega el muchacho a decir que Godot no va a llegar, le dice señor Alberto. Entonces, es como cuando el Joker cuenta sus historias en Batman de Nolan, y siempre está contando diferentes historias, y lo que queda es un abismo, una especie de vacío detrás del personaje. No hay manera de saber quiénes son. Entonces, lo que hace es que no haya trama.
ya no hay progresión. Y eso acerca el teatro del absurdo a la sitcom. Por ejemplo, si ustedes ven Friends, Chandler más o menos permanece igual de inicio a fin. O sea, comparen, por ejemplo, la progresión dramática de Chandler con la progresión dramática de Heisenberg en Breaking Bad, ¿no? O sea, empieza como Walter White y termina como un personaje radicalmente distinto. En cambio, Chandler, después de 9 temporadas, empieza como Chandler y termina como Chandler. No hay cambio, no hay mucho cambio. Igual en El Chavo del Ocho, por ejemplo, o igual en La Comedia del Arte, o quizás también igual en Al Fondo hay sitio, ¿no? Entonces, el teatro del absurdo termina por acercarse a esta comedia de situaciones, en la cual son situaciones repetitivas y los personajes son más como máscaras o arquetipos que no tienen una identidad real, que es un poco lo que busca el realismo psicológico. Entonces, aquí hay una ruptura radical, ya no hay trama. Entonces se presentan ciclos repetitivos, el sentido se estanca y esto refleja la futilidad de la existencia. Entonces, por tanto, en el teatro absurdo, la idea de construir un personaje tambalea, ¿no? Sin embargo, vamos a tener que construirlo, ¿bien? Sobre todo para mantener esta mirada. Por ejemplo, Stanislavski propone que si vas a ser de villano, trates de buscar el lado bueno del personaje, para generar un contraste. Entonces yo también les quiero proponer en la construcción de sus personajes absurdos, que ustedes tengan claro qué tipo de personaje realista quieren hacer, y luego dejen que ese personaje que han construido se vea pues, destruido en el escenario, frente a las circunstancias absurdas a las que se va a tener que enfrentar. Pero mientras más específico sea la construcción, más interesante va a ser. Hay una ruptura absoluta del lenguaje. El lenguaje se convierte en un obstáculo en lugar de un medio de comunicación. Las palabras pierden significado, revelan la alienación del personaje. O sea, por ejemplo, hay una escena muy graciosa en La cantante calva en la cual están discutiendo sobre un tal Bobby. Y empiezan a decir, bueno, ¿y tú sabes que el primo Bobby se casó? Ah, ¿el hijo de Bobby? Sí, el hijo de Bobby. Ah, pero que es el nieto del otro Bobby. Sí, claro, es el nieto del otro Bobby. ¿Y ese no era el hermano de Bobby que vivía en la tienda? Sí, claro, Bobby. ¿De qué Bobby me hablas? De Bobby. Bobby el de la tienda. Ese Bobby. No, el otro. Ah, el tío. No, ese no. Y empiezan a discutir ridículamente sobre quién es Bobby. Y al final, obviamente, Bobby no es nadie, ¿no? Y sin embargo, los personajes lo toman en serio y se pelean. Y se pelean. En ese sentido, hay también objetivos. En esa pequeña discusión ridícula sobre quién es Bobby, quizás un personaje quiere ganar la discusión frente a su marido o frente a su mujer. Hay un objetivo, pero es un objetivo que no tiene trascendencia, no está ligado a un objetivo mayor, a una super tarea. No están tratando de conseguir nada, no pueden conseguir nada, porque en el fondo pareciera que ni siquiera existen los personajes. Esperando a Godot, ¿qué están haciendo? Están esperando. Es una acción blanda. Esperan, y mientras esperan hacen cosas, no sé, se pelean, hacen bromas, hacen juegos teatrales, llega Pozo, de pronto Lucky dice un monólogo, no tiene ni pies ni cabeza, y todo vuelve a la normalidad. Llega el muchacho, da la carta, oye, Godot no va a venir, y dice, ah, bueno, entonces nos vamos. Y la didascalia es, no se mueven. Y da risa, ¿no? Y con razón, la verdad. Es muy gracioso el teatro absurdo, es bien divertido. Entonces, los temas centrales, el sinsentido de la existencia, la incomunicación radical, la búsqueda de identidad, o la imposibilidad de la búsqueda de identidad, y todo representado mediante técnicas absurdistas, clownescas también, ¿no? Bueno, alguna influencia, Bernard-Marie Coltés, por ejemplo, es un autor que podría gustarles mucho. Él escribió Roberto Suco, escribió también La Vuelta al Desierto, escribió La Soledad en los Campos de Algodón, que son 3 obras que tienen elementos absurdos. Hay una herencia, pero bueno, ya digamos, sí tienen más sentido, no tienen la misma exploración que el teatro absurdo, y además aparece también un nivel de poesía que quizás remite un poco a un teatro más clásico, ¿no? Heiner Müller tiene una obra muy, muy importante que se llama, por ejemplo, Máquina Hamlet. No sé si en algún momento la han leído. Aborda el tema de Hamlet, pero desde una libertad
muy contemporánea, ¿no? Es más ligado a la perfo, o sea, no hay acción en ese texto, es más que todo como un poema inspirado en Hamlet, el cual se puede abordar de muchísimas maneras, ¿no? Luego tienes a Sarah Kane con su texto Psicosis, que es un texto también maravilloso y al mismo tiempo también hiper angustiante, terrible. Un día lo intentamos ensayar con Andrea, en un momento quisimos hacer la obra y fue tan fuerte que estábamos en pandemia y decidimos dejarlo ahí. Pasar a algo más ligero. Porque sí, de verdad es bien fuerte la obra. Y bueno, hay una cosa que me olvidé comentar, que es la presencia de Albert Camus y de Jean-Paul Sartre como dos filósofos absurdistas muy importantes que preceden justamente la aparición del teatro absurdo. Si en algún momento pueden leer a cualquiera de esos dos autores, traten de hacerlo. Yo les recomendaría empezar por Camus. ¿Qué es lo interesante de estos filósofos absurdistas? Ellos representan un poco lo que vendría a ser la corriente existencialista, la cual es un poco heredera de toda esta filosofía nietzscheana. Si ya no hay Dios, si ya no hay un sentido trascendente que me lo otorgue mi comunidad o mi iglesia o un dogma, entonces, ¿qué puedo hacer yo, pequeño ser humano, frente a este universo tan inmenso y tan silencioso y que no me dice nada, además? Bueno, la propuesta existencialista es asumir que hay una condición absurda en el ser humano y a partir de asumirlo es que podemos encontrar una cierta libertad y una cierta trascendencia sin consuelo metafísico, sin esperar que al final haya un Dios que sea mi padre y que me recoja y me abrace. Más bien es una suerte de asumir una responsabilidad existencial frente a la vida. Entonces, soy libre y puedo decidir lo que hago, pero toda acción que yo cometa, sobre todo, por ejemplo, en Sartre, define mi existencia. Entonces, yo me autoconstruyo a mí mismo, ya no en función de un dogma, sino en función un poco de aquello que va naciendo de mi propia interioridad. Un mito que Camus utiliza para esto es el mito de Sísifo, que es clave, ¿no? Entonces, ¿quién es Sísifo? Es parte de la mitología griega, es un semidios que es castigado por los dioses por una serie de cosas que hace que ya no tienen tanto sentido en la conversación de hoy. Lo castigan y el castigo es que tiene que subir una roca por una montaña empinada y cuando llega a la cima la roca vuelve a caer y por tanto tiene que volver y hacer de nuevo la subida de la roca. Entonces es absurdo, ¿no? Porque es una tarea infinita, es una cosa rutinaria que no tiene ningún fin y que más bien se repite y que es angustiante y que no genera ningún beneficio. O sea, el mundo está exactamente igual cuando empiezo a subir la roca y el mundo está exactamente igual después de subir la roca y después de que caiga. Entonces es una acción absolutamente absurda, no tiene sentido, es un castigo que se le ha hecho a este hombre. ¿Qué propone Camus? Que hay que imaginar que Sísifo, a pesar de todo, pues está contento, ¿no? Contento subiendo la roquita. Entonces, eso es un poco el teatro del absurdo, más o menos a grandes rasgos. En la clase que viene vamos a hacer un análisis ya más específico sobre cada obra y sobre cada autor. No hablé sobre Pinter, rápidamente. Harold Pinter, de alguna manera, es un poco posterior a este canon del que hemos hablado, pero igual está considerado dentro del teatro absurdo. Es un autor extraordinario, tiene obras maravillosas como Traición, por ejemplo, La fiesta de cumpleaños, que es la que vamos a hacer. Hubo una obra que la puso Mickey Page hace unos años con Alberto, y se llamaba, me acabo de olvidar el nombre, pero en general cuando vemos una obra de Pinter lo que vemos es una situación en la cual el lenguaje no termina de comunicar lo que está ocurriendo, pero encubre una sensación de que hay algo terrible que está por pasar, algo muy peligroso está por ocurrir. Entonces se le ha llamado por lo general al teatro de Pinter el teatro de la amenaza. No sé qué está pasando, pero algo nefasto está por ocurrir en cualquier momento. Y hay una suerte de violencia interna contenida que de pronto se va a desvelar precisamente en el silencio o en una suerte de diálogo absurdo entre las personas que están haciendo el montaje. Entonces,
Con eso ya cerramos un poquito todo el espectro del teatro absurdo.